que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. En el nombre de Jesús. Oh, santo. Santo, santo, santo. Levanta tus manos, iglesia. El apóstol Juan dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Dónde están los que han vencido? El león de la tribu de Judá quiere rugir sobre tu vida. El león de la tribu de Judá ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido, iglesia. Ha vencido para darte la victoria. Ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Oh, que nada para que tu vida. Vamos los leones que empiecen a rugir en esta noche. Los hijos del gran rey. Los hijos del rey. Los hijos del rey. Alaben su nombre. Desátate de toda atadura. Santo. Vamos, iglesia. Digno, digno, digno eres. Recibe gloria, recibe gloria. Dele alabanza con sus labios, Señor. Dele agradecimiento. Abra su corazón para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de los que estamos en este lugar. Santo, santo eres. A ti la gloria, Señor. Santo, santo, santo. Tú has vencido, Señor. Tú has vencido, Señor. Tú has vencido, Señor. Tú has vencido, Señor. Y nosotros hemos vencido en tu nombre. Por la palabra. Dice la palabra que saliste para vencer y venciste. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Cuando cabalgabas, dice en el libro de Apocalipsis, y llevabas en tu muslo escrito, vencedor. Saliste para vencer. Los que han creído en el nombre de Jesús, en el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido, que quiere obrar en nuestras vidas, en este lugar. Solamente abre tu corazón. Santo, santo. Declara su presencia. Declara su presencia. Decláralo sobre tu vida. Declara que eres un vencedor. Declara que las fuerzas vienen del Padre. Que las fuerzas vienen de aquel que dijo un día: y aquí yo te doy nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas vendrán sobre ti. Porque yo soy el que abre ríos en medio del desierto. El que hace resplandecer sobre tu vida. Porque eres el sol de justicia. El que se lleva tus lamentos. El que lleva las tristezas. Oh, oh, santo, santo.
Porque en la cruz dijiste: consumado es. Lo que tenías que hacer lo hiciste. Consumado es, hecho está. Fue el grito de victoria sobre toda la tierra. Consumado es, hecho está. En tu nombre, Señor. La tierra se estremeció. Las tinieblas cubrieron la tierra. Pero al tercer día el Hijo de Dios eterno, el Hijo del Dios viviente, se levantó de entre los muertos, venció la muerte, resucitó, se levantó y está aquí. En medio de lo que le invocan, en medio de lo que le adoran, Él se manifiesta en los hijos del Eterno. Santo, Santo. No te dejes robar por las tinieblas lo que el Padre está ofreciéndote en esta hora. No te dejes robar por las tinieblas, por los pensamientos que te quieren distraer, por la situación que estás viviendo, que no te quieren dejar meter en su presencia. Sal de los atrios y métete en el lugar santísimo. Porque Él está sentado en su trono. Él está en su trono, míralo, míralo. Él está en su trono. Él está en su trono, iglesia. Él está en su trono, extendiendo la mano a sus hijos. Porque solo a Él miramos. Solo a Él miramos. Solo a ti te miramos, Señor. Solo a ti te miramos. Oh, Santo, Santo. No saque los ojos del Señor. No saque los ojos de Jesús. Míralo a Él, míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Santo, Santo, Santo. Míralo a Él, míralo a Él. Míralo a Él. Dice la palabra, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Usted y yo como hijos debemos dejarnos examinar por el Espíritu de Dios. Si fuéramos conscientes que el Espíritu de Dios está donde están los hijos, no, santo es su nombre. ¿Saben las cosas que estarían pasando? Y llamanas acababa porque el Espíritu de Dios está donde están los hijos. El Espíritu de Dios, que son aquí esas 7 lámparas o las 7 estrellas que se refleja en otro pasaje, habla con claridad los 7 espíritus de Dios que disciernen. Oh, discierne el espíritu. Y ahí cuando Juan estaba delante del trono, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, el Espíritu de Dios que está en medio de los hijos, y yo creo que está aquí y quiere hacer una obra de transformación, de restauración. Quiere que nos volvamos a Él de verdad. Quiere que nos volvamos en espíritu y en verdad. Sí, iglesia, ese mensaje fue para la iglesia. Ese mensaje le estaba hablando a la iglesia de ese tiempo, y nos habla en este tiempo, para que la iglesia reconozca el Espíritu de Dios. La iglesia se vuelva, los hijos se vuelvan a Dios, los hijos tengan comunión con el Padre.
Porque nos examina y Él mira lo más profundo de nuestro ser. Santo, déjate examinar por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. El Padre sentado en su trono, iglesia. El Padre sentado en su trono, extendiendo su mano para que sus hijos le honren, para que sus hijos le adoren, para que sus hijos se rindan a sus pies. Y que no más, Espíritu Santo, trae convicción en esta hora. Espíritu Santo, trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento, Señor. Trae quebrantamiento, Señor. Y que no más sé que me veis de rey. Y allí estaban los ancianos y estaban los ángeles alrededor del trono, porque todo debe girar en torno de su presencia, en torno de su Espíritu. Lo que nos debe atraer, lo que nos debe atrapar, lo que nos debe hacer sentir como realmente hijos, es su presencia. Todo debe moverse. Tu vida, iglesia, tu vida, hijo, varón, mujer, tu vida debe girar en torno de lo que Dios tiene para ti. Todo debe girar en su presencia. Que no haya mayor cosa que te atraiga en esta tierra que solamente su presencia. Que no haya nada más importante que su presencia. Que no haya nada más de tanto valor que su presencia. Donde solamente necesitamos de su Espíritu y tendremos plenitud de paz. Viviremos en las alturas espirituales. Tendremos comunión con el Padre, con el Creador, con aquel que nos redimió. Los ancianos que postrados y los ángeles que le adoraban, le rendían tributo. Que los hijos hoy tenemos que reflejar también. Hoy los hijos deben reflejar lo que los ancianos y los ángeles hacían en el libro de Apocalipsis. Hoy la iglesia debe ponerse a los pies de Jesús. Los hijos deben ponerse a los pies del león de la tribu de Judá. Hoy los hijos deben volverse a la cara buscando el rostro del Eterno. Hoy los hijos debemos volvernos a Él, ofreciéndole nuestro corazón, nuestra vida, humillando nuestro espíritu, nuestra alma delante de Él. Nada debe ser mayor que Él. Nada debe superar su presencia. Al hombre las luces se le apagan, pero Él sigue resplandeciendo. Hay muchas cosas que al hombre lo atraen de la tierra, pero no tiene que haber nada más atrayente que su presencia. Nada debe ser más importante. Confiésalo. Confiesa de que Él es lo más importante para tu vida. Él es lo más hermoso para nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma. Nada debe ser tan atrapante. Nada debe haber más atrapante que su presencia. Nada más fuerte que su presencia debe ser en nosotros. Nada debe haber que nos atraiga más que Él. Espíritu de Dios, oh Santo, Santo.
Atráenos, Señor, hacia ti. Atráenos hacia ti, Señor. Atráenos con lazos de amor. Atráenos hacia ti. Rompe nuestras ataduras. Rompe nuestros temores. Llévalos, arrójalos lejos de nuestras vidas. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Digno, 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 digno. Hoy rompo tus ataduras, dice el Espíritu de Dios. Porque veo al Señor con espada desenvainada. Porque vengo, dice el Señor, con espada desenvainada, para cortar tus ataduras, para romper tus ataduras, todo aquello que te ha atado, todo tipo de yugo que ha atado. Dice Señor, si clamas a mí, yo romperé tus ataduras, romperé tus yugos, romperé tus miedos. Oh Santo, abre tu espíritu. Abre tu espíritu, porque el Señor está abriendo una puerta para tu vida. Está abriendo una puerta de salida. Está abriendo una puerta de libertad. Está abriendo una puerta de sanidad. Santo eres. Santo es tu nombre. Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, Señor. Santo eres. Gracias. Santo eres. Te amamos, Señor. Y quidara mamashe. Gracias. ¿Sabes qué poderoso lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer obra extraordinaria en medio de su pueblo. Y sabe que esas cosas, la adoración son las llaves. La adoración es una llave que abre puerta en otra dimensión. Iglesia, despierta, iglesia. La adoración es una llave que abre una puerta para meternos en otra dimensión del Espíritu. Porque si no nos metemos en la dimensión del Espíritu, viviremos en lo terrenal, veremos en lo diario, en la lucha cotidiana, en las adversidades. Pero esa llave es para que usted y yo nos podamos introducir donde otros que no tienen la llave no lo puedan disfrutar.
En el libro de Apocalipsis Juan lo describe claramente. Y la iglesia tiene que aprender a vivirlo. La iglesia tiene que aprender a disfrutar, porque el sacrificio fue presentado y el sacrificio fue perfecto, y es Cristo. Y dice Juan, dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Usted debe creerlo y debe gozarse. El león de la tribu de Judá ha vencido para cambiar tu historia, para cambiar tu vida, para cambiar tu mente, para cambiar tu corazón, para transformar lo que es intransformable humanamente. Él ha vencido. Hecho está, dice la palabra. Ahora más sé que el león de la tribu de Judá. Que en tu vida y en mi vida se refleje el rostro del Señor, iglesia. Debe ser tu anhelo y mi anhelo que en nuestra vida se refleje su imagen, transformado, dice, a la imagen de Jesucristo. Pero mientras tanto no tomamos la llave de la adoración y de la alabanza, viviremos en lo terrenal. Y a veces ya lo terrenal nos tiene que cansar. Tenemos que desear lo espiritual. Debemos empezar a vivir la eternidad aquí en la tierra, iglesia. Empecemos a vivir y a meternos en la eternidad de Dios, para que cada día, en medio de cada lucha y en medio de nuestras batallas, que a veces son muchas, ya la eternidad nos acorte el camino, nos acorte tal vez la dificultad, nos acorte todas aquellas cosas que se nos hacen tan pesadas en la vida. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si el Señor en persona descendiera con una llave y te daría una llave y dice: hijo, esta llave es para que abras la puerta, y atrás, pasando esa puerta, está la adoración? Y te dice: y cuando entras allí, cuando entras a esa dimensión celestial, esa dimensión del Espíritu, ya te das cuenta que lo terrenal queda a un costado, porque yo te introduzco en algo nuevo, en algo que antes no había vivido. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la iglesia. Puedes tomar tu lugar. Quiero introducirte en esta noche. Solamente pido tu colaboración. Pido que tú te metas en el Espíritu. Y mamá, ¿de qué? Quiero introducirte en una dimensión que fue tan terrenal como en el libro de los Hechos, pero que la vivencia manifestada en ese tiempo daba testimonio de gente que realmente estaba caminando en el Espíritu y que no tenía problemas ni dificultad por ver las cosas celestiales. Como algunos deben saber, o como todos, en el libro de los Hechos nos relata el nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado. Y encontramos allí relatos que deben abrirnos los ojos, a relatos que nos deben introducir en un ambiente y en un clima de que realmente necesitamos conocer mucho más de Dios. Necesitamos que Él nos atraiga más.
Porque hay muchas preguntas que nos hacemos y a veces preguntas que no corresponden hacerlas. Ahora, si le preguntáramos al Espíritu Santo, Dios, ¿qué quiere hacer en nuestra vida? Él nos va a dar la respuesta de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y te quiero hablar un poco de Antioquía. Te quiero hablar de los hombres. Antioquía era un lugar que se convirtió en una provincia romana. Estaba en Asia, pero Roma, como gobernaba, empezó a conquistar y pasó a ser una provincia de Roma. Pero en Jerusalén, allí estaban los que seguían al Señor. Se habían quedado como el Señor les había dicho, pero llegó el tiempo en que se acostumbraron a quedarse allí, y ese no era el diseño del Señor, porque el Señor dijo que comenzaran por Jerusalén, después por Samaria y hasta el último de la tierra. Se quedaron allí, pero al ver la comodidad, Dios, al ver la comodidad de ellos, Dios permite que se levante una persecución. Dios permite que se levantara un tal Saulo, después que se llama Pablo. A raíz de la persecución, ya habían matado, antes de que llegaran a Antioquía, habían matado a Esteban, un varón de Dios. Está registrado en el libro de los Hechos. Lo mataron a golpes, a pedradas. Y empezó a haber esa persecución sobre los hijos de Dios. Y empezaron a irse por distintos lugares. Los apóstoles salieron. Y mucha gente que creía en el Señor salieron, pasaron por Cirene, por Chipre. Y llegaron hasta Antioquía. Y muchos le llaman el nido de águilas, Antioquía. Porque ahí se juntaron apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Donde allí nació el evangelismo para todo el mundo. Ahora, la iglesia debe seguir el modelo de Antioquía. La iglesia debe tomar ese modelo como algo que Dios quiere hacer sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque no nos debemos conformar con simplemente ser unos buenos creyentes, sino que tenemos que preguntarnos a qué dirección Dios nos quiere llevar, o a qué dirección Dios te está llevando. Antioquía fue una iglesia que traspasó barreras sociales. Te voy a tirar unos y después lo vamos a ir detallando. Antioquía reconstruía vidas rotas. En Antioquía se buscó la participación de otros. En Antioquía había un liderazgo compartido, formado por un equipo de apóstoles y profetas. Ellos estuvieron dispuestos a extender los límites del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Resolvieron conflictos doctrinales. Antioquía tenía que ver con ser una iglesia abierta para evangelizar al mundo entero. Es por eso que te decía yo que Antioquía es un modelo a seguir. Y debemos preguntarnos como hijos, ¿cuál será el trabajo para el cual nos llamó el Señor en estos días? ¿Te has preguntado para qué te ha llamado el Señor? ¿Te has preguntado algún día para qué te llamó el Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te has preguntado? ¿Te preguntaste alguna vez para qué me llamaste, Señor? ¿Y qué nuevo desafío pone en nuestras manos? ¿Qué desafío
¿Te has puesto a pensar qué nuevo desafío el Señor pone en tus manos? ¿Cuál es la dirección y cómo debes planificarte el camino hoy día? Estas simples preguntas seguramente muy pocos las hemos hecho. Muchas veces nos damos cuenta que no hemos planificado, no hemos pedido la guía, la ayuda del Espíritu Santo para planificar nuestra vida, que simplemente vivimos cada día con el despertar y acostarnos por la noche, nada más. Nunca le hemos preguntado al Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el camino que debo tomar hoy día? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el trabajo que has diseñado para mi vida? Hoy, mañana, en los próximos años. ¿Qué cosa vas a poner en mis manos en este tiempo? Y mientras usted y yo no nos hagamos preguntas, ni hablemos con el Señor, la vida rutinaria será día que pasan, día que van, y día que van, y día que van. Y vemos nada más que frustración en nosotros, porque no hemos planificado delante del Señor qué es lo que quiere hacer delante o poner delante de nosotros cada día. O simplemente nos conformamos con ser buenos creyentes, o nos conformamos con que hacemos alguna cosa en la iglesia. Pero vamos a ver a través de este pasaje que vamos a leer, que la vida de estos hombres no estuvo limitada a un lugar, pero en primer lugar, cuando se limitaron a un encierro, Dios tuvo que sacudir a Jerusalén, permitiendo que la persecución viniera, y aun que muriera alguien de ellos, un tal llamado Esteban, que lo mataron a pedrada, y se desató una tremenda persecución y empezaron a esparcirse, porque la idea de Dios dijo: vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Tuvieron que salir y tuvieron que empezar a predicar, y empezaron a hablar por donde iban. Ellos no es que iban a una ciudad y buscaban una plataforma para predicar, sino que donde entraban, con quien se cruzaba en el camino, le hablaban de aquel que murió en un madero. Le hablaban de un Cristo resucitado, hablaban de un Cristo vivo. No hablaban nunca de un Cristo muerto, hablaban de un Cristo vivo. Gracias por el entusiasmo. Hablaban de un Cristo vivo. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Y yo pregunto, ¿la mano del Señor está contigo o no está contigo? Dice: y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque había cosas sobrenaturales. Donde iban ellos, había cosas sobrenaturales. Diga, sobrenatural. La quiero vivir cada día. La quiero vivir cada día. Quiero vivir lo sobrenatural. Quiero que se abran las puertas que están cerradas en mi vida. Quiero que haya cambio estructural dentro de mí cada día. Quiero romper barreras. Y ellos rompieron barreras culturales, porque salieron de su tierra y fueron a tierras lejanas. Rompieron barreras culturales. Se introdujeron en lugares donde nadie se metía. Llevaron la palabra a lugares aún donde la gente no creía, y se metieron y predicaron la palabra, y la gente se arrepentía y se volvía al Señor, y eran bautizados en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramaba sobre esa gente que no creía, gente idólatra, gente que tenía otro tipo de dioses y otra cultura, y recibían la palabra y venían a los pies del Señor, y la iglesia crecía y se multiplicaba. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cada uno tenemos que tener el compromiso de romper barreras culturales.
de romper y vencer los miedos y vencer los temores, vencer la timidez. ¿A cuántos o a cuántas personas en esta semana le has predicado? ¿A quién le hemos predicado? ¿A quién hemos ganado? Y no estamos en el desierto, estamos dentro de una sociedad. Y nos conectamos cada día con muchas personas. Pero ¿a quién le predicamos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le hemos predicado de que hay un Cristo vivo? ¿A quién le hemos dicho que Dios vive y hace milagro? ¿A quién le hemos compartido de que Jesús es el que cambia nuestras vidas, el que hace milagro, señales y prodigios? ¿A quién le hemos dicho? ¿A quién le hemos predicado? ¿Acaso no es egoísmo de nuestra parte no decirle a otro de un Cristo vivo? Mientras tengamos una actitud de esta naturaleza, es que tenemos o estamos teniendo una iglesia pasiva, una iglesia tibia. No es que tenemos que romper límites. ¿Acaso no tenemos que romper costumbres de no hablar? Esta gente tuvo que salir y llegó a donde nadie se imaginaba. Y estos apóstoles, estos profetas, evangelistas, maestros, llegaron a Antioquía, nido de águila, gente que amaba al Señor. Y ahí se juntaron. Y en ese lugar, vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Por eso, como decía hace rato, impulsados por la fe, los cristianos, hijos del rey, cruzaron frontera entre los que creen y los que no creen. Capítulo 11 de Romanos, versículo 19. Ahora bien, dice la palabra, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí en Antioquía es cuando se les llama cristianos, porque eran seguidores del Señor. Es la primera vez que se menciona los cristianos. Entonces vemos ¿qué es lo que pasó? Que a causa de la persecución que hubo en Jerusalén y a través de la muerte de Esteban, este grupo de apóstoles, profetas y creyentes salen de Jerusalén y van por distintos lugares hasta que llegan a Antioquía. Y allí en Antioquía Dios hace una revolución en medio de esa gente. Allí Antioquía era una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes, y se calcula que en ese tiempo el 80% de los habitantes se convirtieron al Señor. O sea,
una gran cantidad de discípulos que después, sin que se mencione sus nombres, porque lo importante aquí es el Señor y no el nombre de los que salieron. Y en la iglesia lo importante es el Señor, no es el pastor, no es el evangelista, no son los salmistas, no es el que cuida la puerta, sino lo importante es el Señor. Hola, Él debe ser lo más importante. Y allí eran atraídos, porque cuando llega uno de los apóstoles, se sorprendió de ver la gracia de Dios en ese lugar. Al ver la manifestación de Dios, entonces dice, es necesario que venga Saulo también. Hasta allí Saulo, porque vemos unos capítulos después de la conversión, después de que Pablo o Saulo fuera el promotor o el que autorizó la muerte de Esteban, después el Señor le sale al encuentro. Saulo se convierte al Señor. Desde ese momento hasta que Pablo es llamado al ministerio apartado, pasaron 14 años. Él tuvo un encuentro. A los 3 años fue a Jerusalén para visitar a los apóstoles. Cuando Pablo va a Jerusalén, ya convertido al Señor, pero no teniendo todavía un ministerio, cuando llega allá, todos los que estaban en Jerusalén tenían miedo, porque sabía que Pablo, donde iba, empezaba a perseguir y matar a los discípulos del Señor. Por eso no lo querían recibir donde iba Saulo. Este dice que nos estaba destruyendo por todos lados, ahora nos viene a predicar del Señor. Por eso, qué tremendo es que cuando de pronto alguien se convierte, de veras se convierte, su vida hace un cambio, una transformación. Hay mucha gente que no lo puede creer. Eso estaba pasando. Saulo llega para anunciarle a los hermanos de que había conocido al Señor. No le querían abrir la puerta. Entonces pasaron 14 años hasta que de pronto Bernabé dice: voy a buscar a Saulo, y lo trae hasta Antioquía. Antioquía es el modelo a seguir. Es donde cada uno de nosotros debemos desear realmente de que Dios nos use. Porque te has preguntado para qué te ha llamado el Señor. ¿Te has preguntado cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? Esta gente se lo preguntó, aunque no está explícitamente escrito, pero que tenían una comunión con Dios, pero que tenían una relación con Dios que realmente fue notable, porque de allí salieron hombres y mujeres para evangelizar el mundo que se conocía. Si esta gente que tuvieron en Antioquía no hubieran tenido hambre de Dios, no hubieran deseado de Dios, hubiera sido gente pasiva, el mundo de ese tiempo no hubiera conocido la palabra del evangelio, no les hubiera llegado a ninguna parte, nadie hubiera salido con el mensaje del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero el mundo conocido de ese entonces, todos recibieron la palabra, porque de Antioquía salieron águilas. De Antioquía salió gente que tenía hambre de Dios, que quería más de Dios. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, porque donde iban sucedían cosas sobrenaturales. Cada día esta gente tenía una intimidad con Dios, la intimidad que a veces nosotros perdemos, la intimidad que no tenemos con Dios. Iglesia, la iglesia debe empezar a imitar a los hermanos de Antioquía, o a los que fueron a Antioquía, de tener hambre, de que no haya cosa más importante que su presencia, que nada nos atraiga más que Él. En el capítulo 11, versículo 21 al 24, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó,
y se convirtió al Señor. Cuando realmente hay una conversión, sí o sí tiene que haber una vida reconstruida. Por medio de la palabra, habiendo arrepentimiento, tiene que haber vidas reconstruidas, hechas nuevas. El problema es para el que no cree. El que no cree no va a recibir. La palabra dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga conmigo, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número de gente, obviamente, creyó y se convirtió al Señor. Usted dirá y diremos, yo me he convertido al Señor, pero de veras que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser convertidas completamente. Tiene que haber áreas en nuestras vidas que tienen que estar sometidas. Hay áreas de nuestras vidas que no están entregadas al Señor. Y dentro de ese número de gente, vidas reconstruidas, habrá habido familias reconstruidas. Habrá jóvenes, mayores, hombres, mujeres, reconstruidos. ¿Reconstruidos por qué? ¿Qué tormenta pasó por sus vidas? ¿Cuál fue el caudal del río que arrasó en sus vidas y tenían que ser reconstruidas, levantadas nuevamente? Y es por eso que a la iglesia debe venir aquellas vidas que deben ser reconstruidas, hechas nuevas. Hay personas que por el peso de cada día, de la opresión y de las cargas, deben ser reconstruidas. Porque en el diario andar hay muchas cosas que nos pueden hacer pedazos por dentro. Entonces deben ser reconstruidas. Deben ser reconstruidas relaciones personales. Debe ser reconstruida nuestra fe, que a veces queda por el suelo. Debe ser reconstruida y edificada nuevamente nuestra confianza en Dios. Hola. ¿Cuántos tienen frío? A ver, levante la mano los que tienen frío. Son algunos, por eso no levanta la mano, porque si tuviera frío, haga un poco de ejercicio, levante la mano, saque la mano por aquí, para allá, haga un movimiento, se le va a pasar un poco más el frío. Así se pone un poco más calentita la reunión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted ve, si por esas cosas usted está bien despierto y ve a alguien durmiéndose, levántese, busque un vaso de agua, tírele al hermano. Dígale, se está poniendo atractiva la reunión. Al menos para el frío, incomódelo un poco. Hola. De veras, o no me va a decir que hay cosas que tienen que ser reconstruidas en nuestras vidas. ¿Acaso no hay cosas que tienen que ser vueltas a hacerse de nuevo en nosotros? Dentro de nuestro interior, por un lado, y en nuestra vida personal con Dios y dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra casa y aún dentro de la iglesia. Lo que fueron Antioquía era gente que eran personas que por medio del poder de Dios reconstruían vidas. Ese es un diseño de Dios. Cubrían las necesidades físicas y espirituales. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo.
la iglesia no debe mirar para sí mismo, sino también para suplir la necesidad de otros. Hola. Iba a venir una gran hambre. Y esta hambre se relacionaba con lo que era pan. Y enviaron ayuda. Pero cuando falta el pan, afecta también lo espiritual, afecta la parte almática. A veces afecta también la fe cuando no estamos plantados en el Señor. Entonces enviaron a Saulo y a Bernabé, gente llena del Espíritu. Llegaron, tenían que ir para allá, no solamente llevando una ayuda económica, sino que fueron gente llena del poder del Espíritu Santo. No solamente llevaron un poco de pan o lo que sea, sino fue gente que tenía pan celestial para darle. Porque cuando llegue el hambre tal vez a la casa, cuando hay necesidades que no son suplidas, empieza a haber un abatimiento en nuestra alma y empieza a haber cuestionamiento y empieza a decaerse la fe y la confianza en Dios, porque decimos, ¿por qué Dios no me suple? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces tuvieron que ir. La iglesia de Antioquía se ocupó de cosas que muchas veces la iglesia hoy día no se ocupa. Tenía un liderazgo compartido, conformado por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y ahí nombra a algunos de ellos. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que la iglesia de Antioquía es una iglesia misionera, una iglesia apostólica, profética, una iglesia que enseñaba, una iglesia que pastoreaba, una iglesia que cubría las necesidades. Era gente, eran águilas, que tenía una visión profética, que tenía una visión mucho más amplia que cualquier otra iglesia en ese momento, porque una iglesia conectada con el Espíritu. Y hoy debemos ser ese tipo de modelo de iglesia que aprende a ver, que le enseña a los que no ven, y que tenemos que estar despiertos, porque mientras estemos dormidos no vamos a ver ni aún nuestras propias necesidades. Ellos entendieron con tremenda claridad. ¿Qué hacemos aquí en Antioquía? Entonces se atrevieron a hacer lo que antes no estaban haciendo. Salir del círculo vicioso donde estamos todos los días, porque ellos tuvieron que hacer lo que antes no hacían. Ellos estaban en Jerusalén, estaban tranquilos, hasta que les llegó la intranquilidad, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que predicaran la palabra. Y vuelvo a lo mismo. ¿A quién le hemos predicado? ¿A quién le hemos hablado? ¿A quién le hemos presentado el Señor? ¿A quién le hemos llevado a los pies del Señor? ¿A quién le hemos anunciado de que Jesús es el Señor, de que vive y que reina? ¿A quién le hemos dicho de que Él es real? ¿A quién le hemos dicho que Él puede transformar lo intransformable? Y es por eso que pasa lo que pasa. No tenemos discípulos. Si preguntara uno por uno, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿A quién has ganado para el Señor? ¿A quién estás preparando para el Señor? ¿A quién estás adoctrinando? ¿A quién estás llevando a los pies del Señor? ¿A quién le estás enseñando el camino verdadero de la luz? ¿A quién le estás predicando? ¿Vive para ti mismo o vive para el Señor? ¿Qué modelo estamos siguiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo?
La muerte de Esteban fue el motivo detonante para que ellos salieran de Jerusalén y se fueran a Antioquía. Tiene que haber algo detonante en tu vida, algo que explote para que reaccionemos y tengamos que hacer algo distinto. Porque a partir de que Esteban muere, se vieron que la tormenta se venía grave y tuvieron que salir de esa tierra. Y llegaron a ese lugar que los estaba esperando, porque ese era un diseño de Dios, de que salieran a predicar la palabra. Hoy la iglesia debe abrir los ojos, la iglesia debe aprender a desear lo que antes no estaba deseando. Debemos desear más de Él. Si tú eres un hijo del Rey, tenemos que empezar a desear más de su presencia. Si no deseamos más de su presencia, nos empezamos a entibiar. La lámpara empieza a apagarse. La lámpara empieza a humear porque le falta aceite, le falta combustible. Y ahí se formaron compañías de apóstoles, profetas, y empezaron a salir para otras tierras. Pero aún en medio de ese mover, el diablo no queda quieto. Entonces Satanás lo que hace es motiva o incentiva y mata a uno de los discípulos, que era Jacobo, hermano de Juan. Y a raíz de eso buscan a Pedro, lo meten en la cárcel. Pero dentro de todas esas cosas, hermanos, en ellos no había temor. Pedro en la cárcel ahora. Señor, estoy sirviéndote. ¿Tuvo algún tipo de queja? Pedro no tuvo queja. Pedro tenía puestos los ojos en Jesús, cosa que muchas veces no hacemos nosotros. Ponemos los ojos en otras cosas que nos distraen. Pedro estaba en la cárcel por causa de que era un discípulo del Señor. Pedro estaba custodiado, pero la mano de Dios estaba sobre Pedro. Y Pedro dice, estaba tranquilo durmiendo ahí en la cárcel, en el capítulo ya 12, versículo 5 del libro de los Hechos. Entonces dice que Herodes va a sacar a Pedro de la cárcel, pero cuando lo van a buscar ya Pedro no estaba en la cárcel. Lo sobrenatural se manifiesta. Amén. Porque un ángel del Señor se apareció, dijo, Pedro, levántate y sígueme. Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, los grillos se cayeron, se abrieron las puertas. Pedro sale detrás del ángel, porque la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Si la iglesia no adora, si la iglesia no clama, si la iglesia no se levanta, no habrá milagros. La iglesia de Antioquía estaba clamando para que Pedro saliera. La iglesia de Antioquía era una iglesia de fuego, hermano. La iglesia de Antioquía atraía a los ángeles. La iglesia de Antioquía, la oración era tan tremenda que los cielos se abrían para darle paso a que el ángel que custodiaba a Pedro viniera y le dijera, Pedro, levántate, sígueme. La iglesia cuando ora, cuando la iglesia declara la palabra, hermano, los ángeles tienen que activarse.
Porque los ángeles están en función de la palabra que nosotros soltamos. Ahí viene el ángel, rompe la cadena, abre las puertas. Los guardias estaban allí. Pedro se hizo invisible, pasó delante de los guardias. No lo vieron. Cuando lo van a buscar porque Herodes quería verlo a Pedro, dice, llegaron los soldados, dice, no está. No está. Se fue. Así se pueden ir las cosas. Donde necesitamos, cuando necesitamos un milagro, que puertas se abren, que cadenas se rompen, y Dios da libertad a los que están cautivos, a los presos les anunciada libertad, a los que están en cárceles espirituales les es anunciada libertad, porque el ángel del Señor romperá cadenas, romperá puertas de hierro y nos da libertad si hemos creído en su nombre. La iglesia en Antioquía se movía de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Yo te pregunto, ¿qué es lo sobrenatural que estás esperando? ¿Hay algo sobrenatural que estás esperando? Yo sí, estoy anhelando cada día de que la iglesia se levante y predique la palabra. Mi sueño es que la iglesia se levante, cada uno seamos un enviado del Señor para que le anunciemos a los que no conocen al Señor. Porque si la mano del Señor está sobre nosotros, es por una razón, hay un motivo para que hablemos de Jesús. Por eso no tenemos discípulos, no tenemos a quien enseñarle la palabra, porque no hemos abierto nuestra boca para anunciar al que vive y al que reina. Usted está aquí porque alguien le habló del Señor. De gracias a Dios por eso. Haga lo mismo con otros. Hagamos lo mismo con otros. Si hoy conocemos al Señor es porque alguien nos predicó, alguien nos testificó. Hagamos lo mismo. Los que estaban en Antioquía no creyeron en el Señor porque sí, porque alguien les habló. Se convirtieron en el Señor, se hicieron discípulos del Señor, se convirtieron en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque alguien le comunicó un mensaje diciéndole: Jesús es el Señor. Hagamos lo mismo para que cambiemos muchas cosas, para que nuestras vidas también tengan un sentido, un motivo de existencia. ¿Cuántos me están siguiendo? Empiece a leer usted el libro de Hechos a partir del capítulo 11 y empiece a leer un poco más adelante y se va a dar cuenta de lo interesante que es lo que sale de Antioquía. Hombres que se dejaron formar, y los que estamos aquí debemos dejarnos formar también. Y los que estamos aquí, como ellos necesitaron arrepentirse, usted y yo también necesitamos arrepentirnos de muchas cosas. Ellos se dejaron enseñar, usted y yo también debemos dejarnos enseñar. Ellos no tomaron el nombre de Dios en vano, usted tampoco haga lo mismo. No seamos gente que vivimos nada más que para tomar el desayuno y comer a la noche. Seamos gente con un motivo de existencia, preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y si algo quieres hacer con mi vida, aquí estoy. Hace algo, Señor. ¿Cuántos pueden comprometerse con el Señor? ¿Cuántos quieren rendir su vida aunque te diga ya se convirtió, Señor? Pero dígame sinceramente, ¿cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos anhelan más de Dios? Que hay algo que de Él lo atrae.
Es algo tan fuerte que nos debe atraer que solamente tendremos ojos para mirarlo. Amén. Póngase de pie. En esta hora que es para comer del pan y beber de la copa, en esta noche usted va a pasar adelante, va a buscar el pan y llevarse la copa a su lugar. Pero antes de hacer eso, alíñese con el Señor. ¿Qué es lo que es alinearse? Y ponerse a cuenta, reconocer ¿qué hemos hecho que no ha agradado al Señor? Porque Jesús dice: come, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Qué es lo que es estar alineado? Es estar de la manera correcta delante del Señor. Porque Jesús dice: el que come de esto sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si comemos y bebemos sin discernir lo que estamos haciendo, estamos comiendo juicio. Por eso es el momento en que puedes mirarte hacia adentro. Mírate adentro. Mírate hacia adentro, a lo más profundo. Mira tu espíritu. Examínate, mírate. ¿Cómo ha sido tu trato con tu esposa? ¿Cómo ha sido tu trato con tu esposo? ¿Cómo ha sido tu trato con tu prójimo? Mírate, examínate. Y donde te miras y encuentras que hay una área de tu vida donde has ofendido a Dios, pídele perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete de haber ofendido, de haber murmurado, de haber criticado, de haber dañado. Y vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. Está esperando de que en nuestras vidas estemos libres de orgullo y nos volvamos a Él. La palabra dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Iglesia, enciéndete. Oh, iglesia, apasionate por el Señor. Iglesia, empieza a encenderte. No puedes vivir sin su presencia. No debes vivir sin su espíritu. Iglesia, enciéndete. Empieza a encender tu vida, iglesia. Empieza a reconstruir tu vida, iglesia. Saquemos toda necedad de nuestra vida. Saquemos toda necedad. No seamos como necios, donde dice el proverbio: no hay Dios, dice el necio en su corazón. Hay un Dios que está esperando por nuestras vidas. Hay un Dios que espera de nosotros, de que nos volvamos a Él. Por eso Jesús, estando con los discípulos, come, dice: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Alíñate. Pídele perdón al Señor por tus pecados.
pídele perdón. Arrepiéntete de veras. Ponete a cuenta con el Señor. Porque mientras nosotros pecábamos, tengamos en cuenta que Él derramaba su sangre por nuestras vidas, lo ofrecía en la cruz del Calvario. Él sufría los dolores, Él sufría el castigo por nuestros pecados. Dice que molido fue por nuestros pecados, desfigurado fue en la cruz. Apartémonos de todo lo torcido, apartémonos de todas cosas torcidas, erradas. Volvámonos a Dios. Santo es tu nombre. Por eso en esta hora, en tu nombre, Señor, rechazo todo espíritu de engaño y mentira. En esta hora, por el poder de tu nombre, Señor, rechazo todo espíritu de engaño y mentira. En el nombre de Jesús, todo aquello que es ajeno a tu presencia, enmudece en esta hora. Todo espíritu de burla, enmudece ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de burla, sal fuera de este lugar. Sal fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, sal fuera ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de distracción, todo espíritu jezabélico, en el nombre de Jesús, enmudece ahora. Enmudece ahora. Enmudece ahora. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Enmudece toda tiniebla. Toda tiniebla, todo lo que es ajeno a tu presencia, enmudece. Lo ato con grillos y cadenas en esta hora. Y encárgate, Señor, de ese espíritu. Encárgate, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, santo es tu nombre. Y los que van a participar del pan y del vino, si usted ya se puso a cuenta con el Señor, vaya pasando, busque del pan, tome la copa, vaya hacia sus... Al que está sentado en el trono y al Cordero